En cada mundial debutan decenas y hasta cientos de futbolistas, de entre los cuales se encuentran muchos jugadores jóvenes. En Rusia 2018 hubo unos cuantos casos de promesas que con 20 años o menos tuvieron sus primeros minutos en una Copa del Mundo, cosa que seguramente soñaban desde chicos. En esta ocasión vamos a ver cuál fue el 11 más joven de Rusia 2018 y analizar cuáles de estos futbolistas podrían jugar su segundo mundial en el que se avecina, el de Qatar 2022. Aclaro que solo se tiene en cuenta jugadores que hayan participado de al menos un minuto en la pasada edición mundialista, y además son los más chicos en sus respectivas posiciones, es decir que no precisamente van a ser los 11 más jóvenes del torneo. Antes de empezar les quisiera preguntar qué opinan sobre este 11 y qué jugadores les gustaría que debuten en Qatar 2022. Francis Usojo. El arquero más joven con minutos en Rusia 2018 está lejos de ser uno de los más famosos en su posición a día de hoy. Francis es nigeriano y fue por lejos el golero más chico de Rusia, con 19 años y 7 meses. Todos los demás alineados jugaron la Copa con 23 o más. Usojo es de la generación nigeriana que se consagró campeona del mundo de la categoría sub-17 en 2013. A fines de 2017 tuvo su estreno en el arco de las Super Águilas, con tan solo 19 años recién cumplidos, y medio año más tarde acudió a Rusia y atajó en absolutamente todos los minutos que su selección jugó en la Copa, es decir 270, porque Nigeria no pasó más allá de la fase de grupos. A día de hoy continúa atajando para su selección, y a nivel clubes forma parte de Omonia Nicosia, pero claro, obviamente no va a acudir a Qatar porque Nigeria ni siquiera pudo clasificar. Nikola Milenkovic. Pasamos a la defensa, viendo primero los casos de los dos centrales más jóvenes. Uno es Nikola, quinto defensor más chico de Rusia 2018 y primero contando únicamente centrales. Su estreno mundialista se dio con 20 años y 8 meses en el debut de las Águilas Blancas ante Costa Rica. No solo completó ese compromiso, sino que estuvo también en las derrotas ante Suiza y Brasil. Lo llamativo es que Milenkovic había jugado su primer encuentro internacional mayor en la gira previa a la Copa. Desde aquella vez, el hombre nacido en Belgrado se afianzó cada vez más a la saga serbia, y a día de hoy es uno de los pilares de la defensa a sus 25 años. Tal como en 2018 juega para Fiorentina, y todo parece indicar que este 2022 va a jugar su segunda Copa del Mundo, teniendo que enfrentar nuevamente a Suiza y Brasil, además de Camerún. Duje Caleta-Car. El segundo central más chico de toda la Copa fue el croata, que con 21 años y 9 meses tuvo el honor de jugar la Copa del Mundo para la selección que fue subcampeona. Su historia con la mayor comenzó en 2015 cuando fue citado para un partido ante Bulgaria, pero recién tendría minutos en el amistoso previo al Mundial contra Brasil. En la Copa no es que haya sido titular, pero sí que completó el partido ante Islandia, uno que se usó para que los titulares descansen. El joven compartió saga con Corluka y fue parte de la victoria por 2-1. Posteriormente siguió siendo convocado, pero se empezó a afianzar mucho más a Croacia en 2020, a tal punto de que en el último tiempo no se perdió casi ninguna convocatoria. En 2022 pasó desde Marsella a Southampton, pero lo malo es que no está jugando mucho. Hay que ver si es suficiente para ganarse un lugar entre los convocados al Mundial. Achraf Hakimi. El marroquí fue el defensor más chico del torneo. Al momento de su estreno ante Irán tenía tan solo 19 años y 7 meses, y acaba un dato importante, no jugó como lateral derecho sino que ocupó la banda izquierda, y no solo en el primer partido sino en los 270 minutos que disputó en Rusia. Tanto en las derrotas con Irán y Portugal como en la igualdad ante España, el hombre que pertenecía a Real Madrid fue el marcador de punta izquierdo, mientras que la banda derecha se la alternaron entre Amrabat y Dirar. De más está decir que a lo largo de estos 4 años evolucionó de una forma espectacular y que hoy en día es de los mejores futbolistas de su posición. Tanto en Marruecos como en París suele jugar por derecha, ya sea como lateral o unos metros más adelante como interior. Obviamente va al Mundial de Qatar. Moussa Wagué.
Fue el segundo defensor más joven de Rusia 2018 y este sí ocupó el carril derecho. El senegalés tenía 19 años y 8 meses cuando jugó el certamen y supera por poco en edad a otros jugadores de su posición como Alexander Arnold o Ian Smith. El joven fue titular en los primeros 2 partidos y de hecho hizo su único gol internacional en la igualdad 2-2 ante Japón. Contra Colombia entró unos minutos sobre el final, pero como quedaron eliminados en fase de grupos no jugó más. A diferencia de por ejemplo Hakimi, su carrera no evolucionó favorablemente. Las lesiones no ayudaron en lo más mínimo y de pasar a jugar en Barcelona ahora lo hace en Gorica de Croacia. Su última vez con los Leones de la Teranga fue en 2020, así que salvo una sorpresa está afuera del próximo Mundial. Edson Álvarez. La formación de este 11 va a ser un clásico 4-3-3, así que ahora pasamos a la línea de volantes, comentando el más joven que tuvo todo el torneo. Edson representó a México con solo 20 años y 7 meses. Acá hay un tema y es que jugó gran parte de la Copa como lateral derecho, pero teniendo en cuenta que su posición natural es la de mediocampista y además que en el partido ante Alemania jugó ahí, vamos a ubicarlo como volante de marca de este 11. Álvarez participó en los 4 compromisos en los que el Tri tuvo vida en el torneo. Su continuidad en la selección fue constante en los últimos años, y hay que destacar su polivalencia, dado que llegó a jugar como central, lateral derecho, izquierdo y también como mediocampista defensivo. El hombre que desde 2019 juega para Ajax seguramente juegue en Qatar su segundo mundial. Rodrigo Bentancur. Nació unos meses después que Álvarez, así que el uruguayo fue el segundo volante más joven en ser alineado en Rusia 2018. Rodrigo formaba parte de Juventus en ese entonces y con la celeste había debutado en octubre de 2017. En el Mundial fue una fija para Uruguay y jugó los 5 partidos del torneo. Recordemos que su selección llegó hasta cuartos de final y que fue eliminada por el campeón Francia. Bentancur ocupó roles tanto de contención como de creación a lo largo de la Copa, acompañando a futbolistas como Vecino, Torreira y Nández en la mitad del campo. Hoy en día continúa siendo indiscutido y ya superó las 50 internacionalidades con Uruguay. A sus 25 años, el futbolista de Tottenham jugaría su segundo mundial de fútbol. Yuri Tielemans. En este lugar podría haberse ubicado Harit de Marruecos, pero teniendo en cuenta que en Rusia solo jugó un partido y lo hizo como extremo por izquierda, opté por colocar en el 11 a un volante natural como lo es Tielemans, jugador de la selección de Bélgica. En aquel momento era parte de Mónaco y a mediados de 2018 contaba con 21 años y un mes de vida. Sus primeras convocatorias para la mayor fueron en 2015, pero no tendría su estreno hasta fines del año siguiente. En Rusia no fue habitual titular, pero tuvo bastantes minutos y la mayoría ante Inglaterra, siendo titular tanto en fase de grupos como en el partido por el bronce que ganaron 2-0. También ingresó ante Túnez y Brasil. Tielemans siguió jugando para Bélgica y hoy es un pilar del mediocampo, así que salvo un imprevisto el hombre del Leicester va a ir a Qatar. Daniel Arzani. El de Australia fue el jugador más joven de toda Rusia 2018, y es que jugó la Copa con tan solo 19 años y 5 meses. Su buen momento en Melbourne lo llevó al Mundial por la ventana, siendo convocado por primera vez para la gira previa. En Rusia nunca fue titular, pero ingresó en los 3 partidos, en todos como extremo izquierdo. Arzani jugó un partido más en octubre y ese fue el último de los 6 que registra con los Socceroos. Después sufrió una rotura de ligamento y estuvo más de un año sin jugar, mientras que a la selección volvió a ser convocado para los últimos 3 partidos de eliminatorias, aunque no tuvo minutos. Hoy está en MacArthur, tiene 23 y sueña con meterse otra vez a último momento a la lista, algo que parece complicado. José Luis Rodríguez. El otro extremo del equipo es Puma, delantero panameño que al igual que Arzani tuvo su estreno con la selección en los amistosos previos al Mundial y después terminó jugando también en la cita más importante. En su caso lo hizo en las derrotas ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, es decir, los únicos 3 partidos que los debutantes jugaron en el torneo. Cabe aclarar que en todos fue titular.
José continúa siendo habitual en las convocatorias canaleras y a día de hoy es un futbolista que habitualmente suma minutos. Claramente no va a estar en Qatar 2022 porque Panamá no pudo clasificar, habiendo quedado quinto en las eliminatorias CONCACAF, las cuales el delantero jugó casi en su totalidad. Kylian Mbappé. Qué mejor para cerrar el equipo y el video que con el futbolista joven más destacado de todo el torneo, ese al que la FIFA premió como tal. Mbappé fue el segundo más joven de toda la Copa por detrás de Arzani, quien nació apenas 2 semanas después. Más allá de esto, el delantero francés la rompió y fue clave para el título que su selección logró en Rusia, con tantos ante Perú en primera ronda, 2 ante Argentina en octavos y 1 en la final con Croacia. Ahí se convirtió en el jugador más chico en convertir en una final desde Pelé en el 58, que lo hizo solo con 17. Kylian continuó jugando para Francia y para París, y actualmente es uno de los mejores futbolistas del momento. Con su selección ya lleva 59 partidos jugados y 28 goles, y busca romperla nuevamente en Qatar para que Francia logre su tercera estrella. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar los invito a suscribirse al canal si no lo están, hay contenido de este tipo todas las semanas. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.